amigo y ávido estudiante de un curso de milagros, Cliff Lane, estaba mirando la televisión en la sala de estar de su apartamento de Brooklyn, oyó un ruido extraño en su dormitorio. Se levantó a echar un vistazo y descubrió a un ladrón que estaba entrando en su casa por la escalera de incendios. El intruso, al verlo, se dio la vuelta y se dispuso a huir. «Espera», le dijo Cliff. «No hace falta que huyas. Te ayudaré si puedo». El ladrón, alucinado, se detuvo y volvió a entrar lentamente en la habitación. Cliff le preguntó qué estaba pasando en su vida para llegar al extremo de tener que robar. El hombre le respondió que le habían despedido de su trabajo y que su novia le había dejado. Se sentía indefenso, estaba furioso y no sabía cómo pagar el alquiler. Entonces, él le invitó a sentarse y le preparó una taza de café. Luego, le dedicó unas palabras de consuelo y le dio algo de dinero, diciéndole: «Vuelve si necesitas hablar más». El hombre le dio las gracias y se marchó por la puerta principal. Acabas de escuchar la chuleta resumen de la totalidad de Un curso de milagros. Cada momento de nuestra vida, dice el curso, nos plantea elegir entre el miedo y el amor. Cuando Cliff pilló a ese ladrón entrando en su casa, podían haberse producido 100 situaciones distintas, la mayoría malas. Pero como él eligió ver esa situación como una llamada al amor, en vez de como un ataque, creó un resultado totalmente distinto del que habría generado si hubiera reaccionado con miedo. Los milagros son el resultado natural de elegir el amor. Recordemos que un curso de milagro es un sistema de estudio autodidacta de despertar espiritual que enseña el camino hacia la paz interior y la curación a través del poder del amor y del perdón. El curso se compone de 3 volúmenes, texto, libro de ejercicios y manual para el maestro, que están incluidos en un solo libro. Un curso de milagros se puede comprar en papel y en formato electrónico en grandes librerías por internet y en los centros donde se imparten sus enseñanzas. El texto expone enseñanzas universales que nos conducen a encontrar el sentido, la curación y el bienestar en la vida. Los temas tratan sobre la importancia de elegir el amor en lugar del miedo, nuestra naturaleza eterna como expresión de lo divino, nuestra inocencia inmutable, el poder de nuestra mente, distinguir entre la verdad y la ilusión, transformar relaciones especiales en relaciones sagradas y retirar la autoridad que hemos adjudicado a fuentes externas. Sigamos pues. La vida resulta abrumadora cuando nos enfrentamos a un sinfín de elecciones desconcertantes. Por ejemplo, ¿cómo encontraré a mi media naranja? ¿Debo seguir con mi matrimonio o divorciarme? ¿Cómo voy a pagar las facturas este mes? ¿Hay algún trabajo que me apasione y sea lucrativo? ¿Cómo he de tratar a mis parientes desagradables? ¿En qué lugar del planeta está mi hogar? ¿Cómo recobraré o mantendré mi salud? Y así sucesivamente. Sin embargo, detrás de estas supuestas opciones, la única elección real está entre el miedo y el amor. El miedo hace sufrir y el amor cura. Todo lo demás es secundario, dice Alan Cohen. La mente asustada teje un entramado de complejidad que hace que parezca que las dificultades del mundo sean inevitables. Un curso de milagros nos dice que la vida no tiene por qué ser difícil y que el mundo que ha fabricado el miedo es totalmente evitable. Todas las opciones se reducen a elegir lo que cura frente a lo que hiere, a responder al miedo con amor y a encontrar la paz que estás buscando. El libro de Un curso de milagros dice: hay solamente 2 maestros y cada uno de ellos señala caminos diferentes. Y tú seguirás el camino que te señale el maestro que hayas elegido. Solo hay 2 direcciones que puedes seguir, mientras perdure el tiempo y elegir tenga sentido, pues jamás se podrá construir otro camino, salvo el que conduce al cielo. Tú solo eliges entre ir al cielo o no ir a ninguna parte. No hay más alternativas que estas.
Cuando vi el estado de cuentas de mi tarjeta de crédito, dice Alan, se me desorbitaron los ojos. Me estaban cargando 2 créditos de $5.000 que yo no había pedido. A eso se sumaban una retahíla de compras de ropas en Dallas. Alguien había robado la información de mi tarjeta de crédito y se había ido de compras a la ciudad. Afortunadamente, la entidad financiera de la tarjeta de crédito asumió las pérdidas, que según parece es algo bastante habitual. Todos los días, los delincuentes roban las identidades de unas 36.000 personas, lo que se traduce en una cifra de unos $21.000 millones anuales. A consecuencia de ello, los bancos y las empresas que operan por Internet tienen sofisticadas medidas de seguridad para proteger las identidades de sus clientes. Existe una forma aún más insidiosa de robo de identidad que ha secuestrado algo más que las cuentas de nuestras tarjetas de crédito. Este robo es el responsable de que hayas olvidado quién eres y de que te consideres insignificante, limitado e indefenso. Una negación de tu verdadero ser y una aserción de tu falso yo. El gran robo de tu identidad empezó poco después de tu llegada a la Tierra. Los padres, maestros, hermanos y hermanas, representantes religiosos y figuras de autoridad te dijeron que eras inepto, insignificante, feo, estúpido, indigno y pecador, y que el mundo es una peligrosa jungla llena de amenazas. Con el tiempo, empezaste a creerte esas terribles mentiras, hasta que llegó un día en que olvidaste tu belleza, fortaleza, inocencia y seguridad innatas. Al final, adoptaste una identidad contraria a tu naturaleza divina y desde entonces has vivido como alguien que no eres. Veamos una historia. Érase una vez una princesa que de pequeña fue secuestrada y entregada a los pescadores para que viviera con ellos. Creció entre montañas de pescado, olía como ellos y adoptó la mentalidad de una pescadora ambulante que ha de luchar por sobrevivir. Al cabo de unos años, uno de los sirvientes del rey la encontró, la rescató y la devolvió a palacio. Sus padres la acogieron con alegría y le mostraron su elegante habitación decorada con una lujosa cama con delicadas sábanas, flores de colores, incienso aromático, vistas impresionantes y sirvientes que estaban siempre a su disposición. Durante su primera noche en palacio, la princesa dio muchas vueltas en la cama. «¡Sacadme de aquí!», gritaba. «¡Quiero volver a casa!». Lo que le pasaba a la princesa es que no se daba cuenta de que estaba en casa. La elegancia, realeza y riquezas eran suyas por nacimiento. Pero, como se había acostumbrado a vivir en medio de la pestilencia y la pobreza, pensaba que aquello era su verdadero lugar en la vida. Normal no equivale a natural. Nosotros, al igual que la princesa, nos hemos acostumbrado a vivir en destartalados recintos psíquicos que no nos merecemos. Puedes encontrar tu camino de vuelta al palacio, recordando tu verdadero origen. Un curso de milagros insiste en que reivindiquemos «soy tal como Dios me creó». De todas las lecciones del libro de ejercicios de un curso de milagros, esta, la lección 94, es la única que se repite, no solo una vez, sino 2, así como en muchos repasos y en el texto. El curso hace hincapié en la verdad de que tu verdadera identidad es espiritual y únicamente espiritual. No eres tu nombre, edad, peso, dirección, religión, estado civil, trabajo, extracto bancario, diagnóstico médico o cualquier otro atributo con el que te identifican en el mundo. Aunque los convencionalismos sociales te encasillen por tus aspectos fragmentarios, sigues siendo tan íntegro como fuiste creado. Todo un curso de milagros está orientado a ayudarte para que te veas con los mismos ojos con los que te reconoce el poder superior, Dios, el universo, o como quieras llamarlo. Cuando compartes esa visión, vives con la dignidad de tu identidad divina.
Si repites una mentira con la suficiente frecuencia, empiezas a creértela. Cuando estaba en secundaria, dice Alan Cohen, fui a un concierto de los Beatles en Atlantic City. Al día siguiente, en el instituto, quise impresionar a Donna, una compañera de clase, diciéndole que al salir del concierto había conocido a Paul McCartney. Lo mejor de todo es que Paul me había regalado la púa de su guitarra. Para demostrárselo, le enseñé la púa con sus iniciales PM grabadas. Se le dilataron las pupilas y para acabar de impresionarla, se la puse en la mano y le dije que quería que la tuviera ella. Donna se emocionó y me dio un beso en la mejilla que me alegró el resto del año. Se corrió la voz de que yo había conseguido la púa de la guitarra de Paul McCartney y conseguí mi día de gloria en el instituto. La historia era totalmente falsa, por supuesto. Aún así, después de ese día la repetí tantas veces durante el curso, cada vez con más detalles, que ahora, cuando pienso en ella, me parece tan real como muchas de las cosas que me han pasado. Puedo ver con nitidez a Paul saliendo por la puerta trasera de la sala de conciertos y dándome la púa al cruzarse conmigo. Siento la emoción de algo que no ha sucedido nunca. Los psicólogos nos dicen que el subconsciente no distingue entre la realidad y la imaginación. Las imágenes que grabamos en nuestra mente, en particular las que van acompañadas de una emoción, nos aportan la misma experiencia tanto si son ciertas como si son ficticias. Cuando los hipnotizadores tocan el antebrazo de una persona hipnotizada con la goma de un lapicero y le dicen que es un cigarrillo encendido, le sale una ampolla en el brazo. Cuando le tocan el brazo con un cigarrillo encendido, pero que identifican como la goma de un lapicero, no le sale nada. Un curso de milagros nos dice: los pensamientos que albergas son poderosos y los efectos que las ilusiones producen son tan potentes como los efectos que produce la verdad. También explica que si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Hasta aquí lo que dice el curso. Tu subconsciente ha asumido una ingente cantidad de mentiras respecto a ti mismo, recalcando lo que está mal en ti y en el mundo. Has estado representando estas falsedades en tus relaciones, carrera profesional, economía, salud y otros aspectos importantes de tu vida. El mundo que ves se basa en una masa de ilusiones que parece real porque hay muchas personas que están de acuerdo con ellas y las convierten en el puntal de su vida. Sin embargo, la popularidad no puede hacer real aquello que es ficticio, y el hábito no puede hacer que el miedo sea más sustancial que el amor. La única cura para las ilusiones es la verdad. La única cura para una identidad errónea es recordar quién eres. En el clásico cinematográfico Los 10 Mandamientos, Moisés, interpretado por Charlton Heston, sube al monte Sinaí para encontrarse con Dios, que se le aparece en la forma de una zarza ardiente. Cuando Moisés le pregunta a Dios por qué no ha escuchado las oraciones del pueblo hebreo esclavizado, Dios le responde que sí ha escuchado sus súplicas y que le envía al faraón para que le diga que libere a la nación hebrea de su esclavitud. ¿Quién soy yo, Señor, para que me envíes a realizar semejante tarea?, preguntó Moisés. Yo te diré lo que has de decir, respondió Dios. Entonces Moisés le suplica a Dios que le revele su nombre. Yo soy el que soy, le responde Dios. La identidad del actor que dio voz a Dios en la película se mantuvo en secreto durante muchos años. Al final, se reveló que la voz de aquella escena era la de Charlton Heston,
que sonaba más grave gracias a los efectos especiales. La escena, extraída literalmente de la Biblia, ofrece una magnífica alegoría espiritual. La voz de Dios es tu propia voz. Cuando Dios te habla, cosa que sucede en cada instante, tanto si eres consciente de ello como si no, estás recibiendo orientación de tu propio ser. Los efectos especiales del mundo ilusorio han distorsionado tu voz para que pienses que es la de otra persona y el estudio ha guardado el secreto. Pero al final, la verdad impera sobre los secretos. Cuando hablas con Dios, estás manteniendo una conversación contigo mismo. El yo soy que eres es el yo soy que es Dios. Cuando desafías a Dios preguntándole cómo cambiará el mundo, su respuesta es a través de ti. Esto no significa que literalmente tengas que coger un báculo, enfrentarte al faraón y liberar a una nación oprimida. Aunque metafóricamente eso es justo lo que debes hacer. En realidad, significa que tu mundo será liberado cuando introduzcas en él la presencia de Dios, por el mero hecho de ser tú mismo. Lo que te salva a ti y al mundo es tu propio y verdadero ser. Cuando mi amiga Sara fue al hospital a ver al hijo recién nacido de su amiga, se encontró con que la maternidad estaba cerrada con llave y bajo fuertes medidas de seguridad, dice Alan Cohen. Hacía unos meses, alguien había entrado en la sala de neonatos y había raptado a un bebé. Desde que tuvo lugar el suceso, el hospital se aseguró de que no se volvería a repetir nada semejante. Este hecho es una metáfora de lo que nos ha sucedido a todos. El miedo y la ilusión nos secuestraron y alejaron de nuestra verdadera familia. Nos llevaron a un país lejano, como dice la Biblia, donde la verdad fue tergiversada de tal modo que hasta parece que el infierno sea el destino de la humanidad, del que solo unas pocas almas santas pueden escapar. Sin embargo, como el hijo pródigo, en algún momento de nuestra vida nos hartamos de revolcarnos en el fango con los cerdos. Sentimos que nuestro tipo de vida no es la que Dios pretendía para nosotros y empezamos a buscar el camino de vuelta a casa. Cuando nuestra vida pierde sentido y se convierte en una carga, buscamos respuestas superiores. Entonces, alguien nos habla de un curso de milagros o de alguna otra enseñanza valiosa que nos sirve de GPS espiritual para indicarnos el camino a casa. Hemos vivido hasta que hemos podido en el mundo de la ilusión y estamos ávidos de verdad. Y cuando pedimos, se nos da. Un extracto de un curso de milagros dice: no te contentes con la pequeñez. Sin embargo, de lo que no te das cuenta cada vez que eliges, es de que tu elección es tu evaluación de ti mismo. Opta por la pequeñez y no tendrás paz, pues habrás juzgado que eres indigno de ella. Es esencial que aceptes el hecho y que lo aceptes gustosamente de que ninguna clase de pequeñez podrá jamás satisfacerte, pues solo en la grandeza podrás sentirte satisfecho. Hasta aquí el extracto. Me encontraba en un plató de una cadena de televisión de una gran ciudad sentado entre bastidores, dice Alan Cohen, a la espera de que me hicieran una entrevista. Mi espacio estaba previsto justo después de las noticias del mediodía, que empezaron con un sangriento relato de un asesinato, luego una violación, seguida de unas imágenes bélicas, tras las cuales vinieron malas noticias económicas y un escándalo político. Empecé a deprimirme, pero intenté consolarme con la idea de que luego vendrían noticias más positivas. No fue así. Los 15 minutos que duró la retransmisión estuvieron plagados de desastres. Ninguna persona en su sano juicio desearía levantarse por la mañana y tener que afrontar nada de aquello. Al final, me entraron ganas de echarme a reír. Decir que las noticias fueron deprimentes era quedarse muy corto. Fueron desproporcionadas, casi inverosímiles.
Cuando ya se estaban despidiendo con accidentes y atascos de tráfico, el presentador anunció: y ahora un nuevo libro inspirador de un autor que les va a decir qué es lo que deben hacer para que su vida tenga sentido. Y la cámara me enfocó a mí. De pronto, me convertí en Neo en la película Matrix, cuando el misterioso Morfeo extiende sus 2 manos abiertas, con una pastilla de color rojo en una y azul en la otra. Si Neo ingiere la roja, despertará a su verdadero ser y al mundo real. Si se toma la azul, permanecerá en un mundo de ilusiones familiar, pero opresivo. Enderecé la espalda y elegí la pastilla roja. Le dije al público que hemos nacido para gozar del bienestar y que el miedo es el impostor. Adopté la postura de vivir con autenticidad en un mundo que es presa de la ilusión, dice Alan. Di una visión distinta de las noticias que me habían precedido. Les dije a los telespectadores que se merecían más de lo que el mundo les había enseñado y que tenían poder sobre sus vidas, a pesar del caos que les rodeaba. Era la única noticia que sabía transmitir. Después del programa, el presentador, un periodista muy respetado y con muchos años de experiencia, me llevó a un lado y me dijo: estoy totalmente de acuerdo contigo. Me deprime venir a trabajar. En la vida y en el mundo tiene que haber algo más que lo que estamos explicando a la gente. Un extracto de Un curso de milagros dice: si pudieses aceptar al mundo como algo que carece de significado y dejar que en lugar de lo que tú crees la verdad se escribiese en él por ti, ello te llenaría de una felicidad indescriptible. Todos hemos tenido personas que nos han arrojado agua fría en nuestros cálidos sueños. Le hemos hablado a un amigo o familiar sobre la persona con la que deseábamos casarnos, el negocio que planeábamos montar o el crucero exótico que estábamos a punto de reservar, y en vez de escuchar «adelante», que esperabas oír, te encontraste con un «sé realista». Al momento, tu entusiasmo quedó reducido a cenizas y abandonaste tu proyecto, o bien tuviste que volver a unar el valor y el impulso para llevarlo a cabo. Mateo 7:6 en la Biblia dice: no arrojéis vuestras perlas a los cerdos. Cuando los demás intentan ahogar tus esperanzas en la trituradora de la duda, el poder superior, Dios, el universo, como quieras llamarlo, está contigo. ¿Quién camina a mi lado? Debes hacerte esta pregunta 1000 veces al día hasta que la certeza haya aplacado toda duda y establecido la paz. Dice Un curso de milagros. Cuando el mundo no te entiende, acepta o apoya, no estás caminando solo. Y aunque pierdas la fe en ti mismo, Dios sigue confiando en ti. Cuando la mayoría de las personas dicen «sé realista», lo que quieren decir es «empequeñece», «limítate», «encállate». Estoy atrapado en mi pequeño mundo de terror y tu visión expansiva me está amenazando. Por eso te ordeno que te revuelques en el fango conmigo. ¿Cómo se te ocurre hacer zozobrar mi pequeño mundo con posibilidades más grandes? La premisa es que el éxito y la felicidad son ilusiones inalcanzables, mientras que la lucha y el sufrimiento son las realidades con las que hemos de vivir. Y a la miseria le encanta la compañía. Un curso de milagros postula otra idea, dice Alan Cohen. Nos dice: nada de lo que el mundo cree es verdad. Y nos pide que recordemos: tengo derecho a los milagros. Esto está en la lección 77. La felicidad, el bienestar y el éxito son nuestro derecho natural y nuestro destino. Todo lo demás son trucos de la mente. El curso nos dice que todo lo que el mundo cree está del revés y boca abajo, como el negativo de una foto que hace que el blanco parezca negro y al revés. Los negativos de las fotos no tienen sentido y son tenebrosos. Con el mundo sucede lo mismo. El miedo
es esa pequeña habitación donde se revelan los negativos, dijo el actor y orador Michael Pritchard. Cuando las mentes se entregan a la ilusión, el miedo sube al trono de la humanidad. Ahora bien, yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es un extraño aquí, dice la lección 160 de Un Curso de Milagros. Si quieres conocer la verdad, toma lo que te han enseñado sobre cómo es la vida y dale la vuelta. Solo entonces tendrás un atisbo de la realidad. Como dice el personaje de Valentine en la obra Arcadia de Tom Stoppard, el mejor momento posible para estar vivo es cuando casi todo lo que pensabas que sabías es falso. Cuando era niño, dice Alan, cada sábado por la tarde iba al cine con mis amigos y veíamos 2 o 3 pases de películas de monstruos. Siempre había una escena en la que el dinosaurio gigante estaba a punto de devorar al explorador. En aquellos tiempos, los efectos especiales eran muy sencillos y era evidente que en la realidad el dinosaurio era una lagartija de 10 centímetros que el cámara había encontrado en su jardín y la había ampliado al máximo para hacer un primer plano. En ese momento, siempre había alguno de mis compañeros que me daba un codazo y me decía riendo: «¡Es de mentira!». Un curso de milagros es ese compañero que tienes sentado al lado cuando aparece el monstruo de la pantalla donde se proyecta la película de la vida. El curso te da un codazo, se ríe y te recuerda: «¡Es de mentira!». Un extracto de Un Curso de Milagros dice: «Puedes ciertamente permitirte el lujo de reírte de los pensamientos de miedo, recordando que Dios va contigo donde quiera que tú vas». No importa lo reales que parezcan los efectos especiales del mundo, no son más que una película y no se merecen más credibilidad que lo que ves en el cine. A Albert Einstein se le atribuye la siguiente frase: «La realidad es una ilusión, aunque muy persistente». El curso nos pide que distingamos entre el mundo real que Dios creó y el mundo ilusorio que ha fabricado el miedo. La lección 14 del libro de ejercicios nos dice: Dios no creó un mundo sin significado. También nos pide que afirmemos: Dios no creó este desastre, por lo tanto, no es real. Luego, nos pide que pensemos en otras cosas que advirtamos que nos asustan y que por cada una de ellas afirmemos: Dios no creó aquí lo que te asusta, por lo tanto, no es real. La lección recalca que el mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. El curso nos enseña a retirar la credibilidad que hemos atribuido a los acontecimientos que no surgen de la verdad. «¡Ey! Espera un momento», replica la mente racional. «Esos hechos son reales. Suceden todos los días. Conozco personas a las que les han sucedido. No escondas la cabeza bajo el ala de la negación y me digas que los desastres no son reales. Lo son». El curso considera las experiencias tristes desde una perspectiva diferente. Nos dice que cuando nos preocupamos por hechos que nos asustan y les concedemos un poder excesivo, estamos escondiendo la cabeza bajo el ala y negando la presencia del amor. Esta es una visión radicalmente distinta de la forma en que nos han enseñado a ver el mundo. Pero si deseas un cambio radical en tu vida, hace falta una visión radicalmente opuesta. Si tu vida es perfecta y eres feliz, adelante, sigue así. Si por el contrario, tu realidad actual no te está aportando la paz que anhelas, tal vez debas considerar otra forma de contemplarla. Quizá necesitas un milagro. Quizá necesitas una sucesión de milagros. Quizá todos la necesitemos. Cuando highhouseradio.com me ofreció presentar un programa semanal, dice Alan, tuve que pensar en un título para anunciarlo. Inmediatamente se me ocurrió Ser realista. Me gustó por su doble interpretación. A simple vista, es una invitación a ser sincero respecto a quién eres,
qué es lo que crees y cómo quieres vivir. Una llamada a seguir el camino de la autenticidad. En un nivel más profundo, intento recordar a los oyentes que lo que realmente son es mucho más real que lo que les ha dicho el mundo. Todos somos una manifestación, una idea sagrada a la que se le ha infundido existencia. Somos lo divino enamorándose de sí mismo. Somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de un creador benefactor. Lo que Él crea no está separado de Él, y no hay ningún lugar en el que el Padre, el universo, Dios o como quieras llamarlo, acabe y el Hijo comience como algo separado. A la mayoría de las personas que han cambiado el mundo para mejorarlo, les han dicho: sé realista. Los agentes más brillantes del cambio positivo han sido tachados de locos, avergonzados, encarcelados, torturados y asesinados. Einstein observó: los grandes espíritus siempre se han encontrado con la violenta oposición de las mentes mediocres. Jonathan Swift dijo: cuando aparece un verdadero genio, puedes reconocerlo por este signo: todos los zopencos se unen en su contra. La Iglesia Católica mantuvo a Galileo bajo arresto domiciliario hasta su muerte, porque se le ocurrió decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Por la misma época, el filósofo italiano Giordano Bruno sugirió que el universo contenía un número infinito de mundos habitados por otros seres inteligentes, y fue acusado de herejía y quemado en la hoguera. Cuando los jueces promulgaron su decreto de muerte, Bruno respondió: ¿no será acaso que quienes habéis pronunciado mi sentencia tenéis más miedo que yo que la he recibido? El inventor Thomas Edison se implicó en una vehemente campaña para impedir que el científico visionario Nikola Tesla desarrollara la corriente alterna. Edison quería que el mundo dependiera de su descubrimiento, la corriente directa, y aunque la corriente alterna de Tesla era mucho más eficiente, no se detuvo ante nada para desacreditarlo. Incluso llegó a electrocutar a caballos en público para demostrar lo peligrosos de la nueva forma de electricidad. Edison le decía a Tesla: sé realista. Pero Tesla no podía contestarle otra cosa que: ya lo soy. Al final, prevaleció la verdad. Ahora, cada vez que enciendes la luz, puedes darle las gracias a Nikola Tesla por ser realista. La próxima vez que alguien te diga: sé realista, toma su consejo como el mejor cumplido que puedan hacerte. Da las gracias a quien te lo diga por recordarte que seas tú mismo y lo que has venido a hacer aquí. Tu propósito en la tierra va mucho más allá que satisfacer a los críticos o probarte a ti mismo según las reglas que te imponen los demás. Tu propósito es reconocer tu grandeza interior y entregarla al mundo. El filósofo chino Chuang-Tzu dijo: el sabio mora entre aquellas cosas que jamás se pueden perder, y por eso vive eternamente. Demuéstrale al mundo lo que es real, estableciéndote en la visión, no en la división. Invita a los negadores a encontraros en un plano superior. Ellos necesitan tu realidad mucho más que tú necesitas la suya. Terminemos con un extracto de Un curso de milagros. Dice: el amor espera la bienvenida, pero no en el tiempo. Y el mundo real no es sino tu bienvenida a lo que siempre fue. Por lo tanto, la llamada al júbilo se encuentra en él, y tu gozosa respuesta es tu despertar a lo que nunca perdiste. Si necesitas aumentar tu autoestima en profundidad y aprender a amarte más cada día, te invito a mi clase privada gratuita. Para asistir a esta clase, haz clic en la descripción de este vídeo donde dice «Quiero asistir a la clase privada». Esto ha sido parte del libro Un curso de milagros fácil de Alan Cohen. Si te ha inspirado,
haz clic en me gusta, comparte el vídeo y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios: mi propósito es reconocer mi grandeza interior, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elías Benson.